Si tu enfermedad no ha sido aliviada con los métodos de la medicina tradicional, es momento que conozcas el método del doctor Isaac Gois, el par biomagnético. Descubrimiento de México para el mundo que regula y armoniza el pH del organismo, no produce daño ni efectos indeseables. Con el par biomagnético se detecta la patología antes de su manifestación clínica, detiene el daño productivo por bacterias, virus, hongos, toxinas y parásitos, pero sobre todo evita costosos tratamientos y es aplicable a cualquier tipo de paciente, incluyendo recién nacidos y embarazadas, sin ninguna contraindicación. La terapeuta en biomagnetismo médico María de Lourdes Ponce Rendón te ofrece sus servicios en Loma Grande 334, Colonia Lomas del Valle. Teléfono 326-1994, 326-1994. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª Legislatura. 3 a las 7. Hola, muy buenas tardes. Ya lo vimos de lo que son capaces pisoteando los derechos de los niños, esos derechos humanos que a muchos no les interesa defender. Por ellos nadie saca la cara, pero sí les siguen lesionando la vida, y la vida es, sin exagerar, de miles de educandos que les están trucando cualquier posibilidad de lograr algo, en serio. Por eso hablo de la vida de estos niños, a quienes dejan tirados cada que se les pega la gana, no asisten a clases, se van a los plantones, cobran religiosamente, eso sí, y ahora, últimamente, pues son utilizados para ir a boicotear campañas. ¿Qué hacer con los maestros de la CENTE que tanto daño le han causado a este país, que tanto daño le han causado a la niñez michoacana, a la niñez de otros estados donde también tienen su radio de operaciones, y que nadie al parecer es capaz de someterlos al orden? Hablaremos de este tema y más hoy con Eric Avilés. Él es el representante de Mexicanos Primero, una institución que defiende sobre todas las cosas la educación de los niños mexicanos y que tendrá seguramente un punto de vista al respecto. Yo soy Jorge Hidalgo, esto es 3 a las 7, periodismo responsable. Comenzamos. 3 a las 7. Agradecemos como siempre el favor de su preferencia, amigos Radio Escuchas, y en esta ocasión, como todos los días, le doy la bienvenida a mi compañero Ricardo Hidalgo. Buenas tardes, amables amigos. Y no sé si ya tenemos en la línea, me dice la producción, ya tenemos en la línea a Eric Avilés, representante de Mexicanos Primero en Michoacán, y una gente que ha tenido mucho valor, pese a su juventud, ha sabido enfrentar también las presiones, los insultos, las diatribas, las descalificaciones, pero no ha movido un ápice su posición respecto a la defensa de la educación que merecen nuestros niños en este país. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, estimado Jorge, Ricardo, amable auditorio de 3 a las 7. Un gusto de saludarles y bueno, agradecer los generosos conceptos hacia un servidor. Estoy a la orden. Eric, como siempre, nosotros tenemos que mencionarlo. Dentro de los derechos ciudadanos que todos tenemos de votar, ser votados, de acudir a, si nos convocan o si nos interesa, a un mitin, bueno, lo tendremos que hacer en horas no de trabajo, sobre todo cuando se trata de funcionarios que lo son los maestros y que en días hábiles y que en horario de trabajo se salen a las campañas, sobre todo este último escenario, para violentar un evento en Oaxaca. Sí, lamentablemente esto sucede. La normatividad en materia electoral cada vez es más rígida, cada vez visibiliza más los posibles nichos de corrupción, de desvío de recursos en los que servidores públicos se ausentan para realizar mítines, campañas políticas, actos proselitistas, y en muchas ocasiones fuera nada más esto, pero buscan coercionar a la ciudadanía
buscan hacerla víctima de una especie de extorsión, y sobre todo lo que se está señalando se hace a costa del derecho a aprender. Fueran oficinistas, secretarias, pues estaría mal por el hecho de que implica la misma ley electoral, pero paralelamente dañan el derecho a aprender de los niños y jóvenes en textos oaxaqueños. Eso es muy lamentable, repudiable, y por supuesto debe ser sancionado con todo el peso de la ley para evitar que este tipo de medidas afecten a nuestra niñez y juventud. Y sin lugar a dudas, bueno, hay que estar muy al pendiente respecto a Michoacán, respecto al escenario en el cual los maestros pudieran llegar a estar realizando estas cuestiones, y sobre todo los denominados comisionados sindicales, que sabemos hay muchos. Hay que revisar simplemente las nóminas, los listados de aspirantes, de candidatos, de operadores, de movilizadores políticos que buscan algún puesto de elección popular, los equipos de campaña de los mismos, donde sin lugar a dudas encontraremos gente que cobra en Secretaría de Educación en el Estado y al mismo tiempo andan haciendo labor política. Mire, yo creo que también aquí tendríamos que poner en la mesa de la discusión la calidad moral que puede tener el candidato que sea, que sabiendo que se comete una violación a la ley, no solamente a la ley electoral, sino faltar al trabajo cuando le van a pagar de todos modos por ir a un evento de estas características, implica una sanción y una violación a la ley, pero que lo prohíje, que lo promueva, que lo solape un candidato, pues eso todavía es más cuestionable, más criticable, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ninguna plataforma política honesta, verdaderamente centrada en el desarrollo integral de nuestra gente, podría aceptar o podría discursar públicamente que hay una intención de socavar el derecho a aprender para poder llegar al poder. Pero en este pragmatismo pareciera ser que el fin justifica los medios, y si hay que pisotear, si hay que anular, olvidarse de los derechos de los infantes, de la juventud, adelante, pues deberíamos de cuestionar fuertemente si esta plataforma política, si este proyecto político electoral en lo específico merece arribar al poder, porque si desde ahora lo está realizando, ¿qué podemos esperar cuando tengan todo el poder, todo el control, todas las posibilidades de hacer lo que ellos decidan? En ese aspecto creo que hay que estar muy al pendiente, hay que verificar con mucho detalle por quién vamos a votar, en qué estamos pensando cuando vamos a darle apoyo a tal o cual candidato, porque en ello puede ir, sin que nos demos cuenta, el destino educativo de nuestros hijos, de las próximas generaciones. Don Eri, ¿cómo está? Lo saluda Ricardo. Hola Ricardo, buenas tardes, a la orden. Gracias, buenas tardes. Si estos señores que se apropiaron y se sienten los dueños, los padres de la educación en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, parte del DF, sabemos cómo tienen a los niños escolares y en qué niveles tienen tan bajos en cuanto a calidad de la impartición de los cursos de la educación que en este país. ¿Por qué se le tendrá tanta deferencia a estos tipos que solo han sabido utilizar la educación como pretexto para otros fines y no para los que se supone deberían de estar, que es formar generaciones y generaciones de niños bien preparados, bien todo para que puedan enfrentar con éxito la vida el futuro que les depara? ¿Por qué tanta deferencia con estos tipos? ¿Usted podría dar una opinión? Por supuesto, todos sabemos que desde hace muchos años el sistema educativo y especialmente el magisterio fue una correa de transmisión que aseguró el funcionamiento de la entonces denominada dictadura perfecta. Ajá. Imaginemos el poder de movilización de más de 1.400.000 maestros que a la vez son las personas con mayor preparación, o de las personas con mayor preparación en cada comunidad. Recordemos aquellas épocas antes del INE, donde la elección no era vigilada por observadores ciudadanos, en donde se designaban a los funcionarios de casillas. Imaginemos a 1.400.000 personas ocupando todas las
de nuestro país, muchas de ellas en donde la mayoría de los votantes se encontraban en situación de rezago educativo, incluso de analfabetismo, y entonces ellos podían llenar las actas en blanco a placer. Entonces es fácil entender cómo, siendo parte de este modelo corporativista, primero los sindicatos recibían grandes privilegios, prebendas, dinero a manos llenas sin ser materia de comprobación, diputaciones federales, senadurías, regidurías, presidencias municipales a manera de cuota, por supuesto, porque eran clave en lograr que el día de las elecciones se arrollase, esa aplanadora se siguiese viendo a la par que pudieran simular democracia, en donde las casillas se llenaban ya con porcentajes preestablecidos de un 50-60% de participación, un 40, un 50% a favor del candidato del partido en el poder, y lo demás pues se repartía proporcionalmente. ¿Quién mejor que alguien que supiera de números en un pueblo iletrado para poder llenar esas actas de cada una de las casillas, para poder seguir haciendo las cosas de esta manera? Hoy, más que nunca, parece que el magisterio es un grupo que pudiera permitir a cualquier aspirante a gobernar México el que le allanase el camino, y me parece que en esa disputa se está pensando que el fin justifica los medios, y ahora bien todos buscan granjearse al magisterio para que les pueda ayudar a alcanzar residir en Los Pinos durante un sexenio, aunque digan lo contrario. Porque haciendo un poquito de remembranza, don Eric, ¿desde hace cuánto tiempo estos guachicoleros de la educación se dan el lujo de secuestrar niños, rapar gente, sí, incendiar camiones, robar vehículos que llevan comestibles, bloquear carreteras, meterse a las casetas de peaje, es decir, hacen todo lo que se les pega la gana, que son unos auténticos guerrilleros, sí, pues hay que ver de dónde son egresados. Pero no hay autoridad, don Eric, que le entre al toro y que verdaderamente les diga, estuvo. ¿Cuántos sabemos que estén purgando una condena por todos los delitos que han cometido? ¿Cuántos? A cada rato que acaba de pasar en Oaxaca, lo que haya sido y como haya sido, fueron y le prendieron, calentaron el ambiente y hubo agresiones al por mayor en un evento de un candidato, ¿sí? O sea, ¿quién en un momento determinado en este país, don Eric, los va a meter al orden? Y después que no nos salgan, que ya están en la cárcel por delincuentes, les pongan la etiqueta de que son presos políticos. Hágame usted el favor, don Eric, hágame usted el favor. Sí, bueno, esta es una manera de pervertir la aplicación de la ley, de buscar un camino fácil para ser actores impunes que perpetren toda clase de daños en contra del derecho a aprender, del buen uso de los recursos públicos. Y lamentablemente la autoridad no ha tenido la fortaleza institucional para meterlos en cintura, para primero poner controles administrativos en materia de recursos humanos en cada uno de los centros de aprendizaje de Michoacán, en donde se pudiese día a día pasar lista, y a través de ello, pues bueno, establecer quién está acudiendo a impartir clases y quién simplemente simula ser maestro, pero en realidad solo se aparece cada quincena a recuperar su cheque. Pienso que ahí la autoridad del Estado mexicano ha sido históricamente omiso, y con ello, por supuesto, también corrupto, al no poner un hasta aquí al ausentismo de todos esos actores políticos que simulan ser maestros para poder seguir medrando del erario y poder perpetuar las aspiraciones políticas de sus dueños, de sus amos. Mire, yo lo voy a decir con amplitud y claridad. Hay un candidato, Andrés Manuel López Obrador, que ha querido ganar o congraciarse el voto de estas minorías ridículas, porque no es todo el país, por supuesto, gracias a Dios, en donde él oferta ir contra la reforma educativa, desecharla
él no tendría esa facultad, tendría que ser el legislativo, pero como él se siente omnipotente, pues está ofreciendo ya destruir lo que se ha podido avanzar. Desde el punto de su asociación, de usted mismo, Eric, es un retroceso después de haber batallado tanto para dar este paso que pudiera darse en una eventualidad algo semejante, una barbaridad semejante, una barbarie semejante. Bueno, ahí hay muchas condiciones. Me parece que el retroceso, la retrogradación no debe de ser inopinada. Me parece que debe de haber siempre una reflexión, un debate. Creo que toda política pública, toda ley merece ser cuestionada, debatida y analizada en cuanto a sus implicaciones, su operatividad y sobre todo a los efectos que ha tenido en su aplicación para estar sometido a un proceso dialéctico, proceso de mejora continua en donde día a día se revise qué se está logrando y por supuesto se adecúen los mecanismos de implementación para que la ley y la política pública respondan a las necesidades cambiantes, a los anhelos, a los escenarios que nuestra propia evolución social conlleva. En caso de que alguien diga simplemente vamos por la retrogradación, vamos por el retorno al pasado sin reflexión, me parece que está insultando la inteligencia de la ciudadanía, del electorado, de los padres de familia, de los estudiantes, de los maestros, porque ello no implica un ejercicio reflexivo, cuestionador, interpelativo de la realidad, que como sabemos, pues bueno, es evolutiva, no puede pensarse en regresarse a un escenario de hace 10 o 15 años porque simplemente las condiciones no son las mismas. Más bien habría que partir de lo ya construido, también de lo ya errado, de lo ya equivocado, para construir una ley más progresista, más acorde a defender el derecho a aprender de los niños y jóvenes, más implementable, más amigable con los derechos de los maestros, que también hay que decirlo, son pisoteados día a día porque llegan a aulas que no tienen piso firme, que para arribar a su centro de trabajo tienen que caminar 4 o 5 kilómetros en terracería, que no les pagan a tiempo, porque están en manos de los líderes, están en manos del director, a ver si les firma o no su hoja de servicio, el formato 911. Todo este tipo de cuestiones hacen que la ciudadanía, que los padres de familia, que los maestros se inconformen, pero no es regresando al pasado jamás como habremos de solucionar los problemas del presente. No, y mucho menos poniendo en práctica los métodos que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Porque no se trata de eso. Entonces, yo no le veo que en un futuro, mejor dicho, en un tiempo corto, cambie el tema de la educación en este país. Mientras siga habiendo tantas contemplaciones y también lo sigan alentando por ahí, esos que nada más buscan el poder por el poder, este asunto no veo que va a cambiar, y lamentablemente, don Eric. Totalmente de acuerdo. Como ciudadanía tenemos que involucrarnos, tenemos que incluirnos, tenemos que exigir, tenemos que participar, en algún momento también debatir, interpelar, cuestionar a quien ahora alegremente nos va a buscar hasta nuestra casa, nuestra colonia, permítame, nuestro voto. Sí, pero permítame tantito. ¿Sabe quién ha tenido también muchísima culpa de este asunto? Vamos a dejar a un lado a la autoridad por el momento. ¿Sabe quién ha tenido también muchísima culpa de que esto crezca? Los padres de familia, señor, que no han sabido defender un derecho que tienen sus hijos, el derecho a ser educados, porque está consagrado en la Constitución. Ahí está el artículo 3º, pero parece ser que es letra muerta para algunos, lamentablemente. Porque les van al colegio, no se les pegó la gana dar clases, porque se fueron a reunión sindical, don Eric, ese es el argumento. Y se lo regresan a su casa, y los padres de familia tranquilos, como si nada hubiera pasado. En los casos en donde los padre y madre trabajan, andan buscando a la comadre, a la abuela, a la tía, a la prima o al hijo mayor. Pues quédate con tu hermano porque no tuvo clases. No, señor. Y esa es la constante. Cuando el día que salgan los padres de familia y les brinquen, señor, creo que las cosas empezarían a cambiar, Totalmente de acuerdo. La categoría aquella que manejaba Marx de alienación de las masas, me parece que está más presente que nunca. Los ciudadanos, los padres de familia, la clase trabajadora, estamos tan absortos buscando obtener recursos para llevarlos a nuestra casa, somos
la sociedad dentro de la OCDE que más horas a la semana le destina a los temas laborales, y por supuesto estamos muy abajo en eficiencia y mucho más abajo en percepciones salariales, lo cual nos lleva indefectiblemente a abandonar lo que se hace en el resto del día, que es la recreación, la atención de nuestra familia, el cuidado de nuestros hijos. Y hemos llegado a tal extremo que descargamos completamente en la escuela guardería el deber de educarlos, y no estamos al pendiente de cuál es su proceso de aprendizaje que están viviendo en las escuelas, mucho menos de formarlos en valores, de decirles vamos por este camino y seamos consistentes en cuanto a responsabilidad, a disciplina, respeto a la defensa de los derechos propios y ajenos y las libertades ya consagradas en la Carta Magna. No hablamos de eso con nuestros hijos, los dejamos sueltos y estamos a tal grado extraídos de nuestra propia responsabilidad y de nuestro propio deber como seres humanos que ya ni nuestros hijos nos duelen. La mejor manera de demostrarlo es que no nos preocupa la educación y no vamos y exigimos a las escuelas que se haga lo que se debe de hacer en las mismas. Parece que todos estamos simulando estar vivos y no hemos despertado nuestra conciencia en el fondo. Sí, porque la carga de responsabilidad siempre se le echa a la autoridad, y creo que no es por ahí también. Sí, también tiene que caer. Si yo tengo un hijo mal educado y mal formado, también es parte de mi culpa, creo yo. Claro, ¿no? Sí, ¿no? El juez, no soy enemigo de los refranes y de los dichos, porque es el lenguaje alguien me decía por ahí en la escuela, pero no puede ser posible que los padres de familia sean tan omisos, o sea, que lo vean ya con una naturalidad. Pues no tuvo clases. A ver, ¿hasta cuándo tienes clases, Pues es que mañana tampoco, mami. Pues no te preocupes, pues vamos viéndole. Oiga, pues esto no es así. Sí, ¿cómo permitimos llegar sí, ¿no? a esto? ¿En qué momento nos sustraímos de la responsabilidad de educar a nuestros hijos? Claro. O de ver por los hijos de los vecinos, de la colonia, de la comunidad. ¿Cómo vamos a permitir que las escuelas cierren? ¿Cómo vamos a permitir que los maestros estén mal pagados, abandonados? Creo que es tiempo de despertar, y justo ahora en este proceso político electoral hay que aprovechar. En todas las comunidades se nos va a acercar el candidato del partido que ustedes se imaginen y les va a decir quiero que votes por mí. Es el momento de elevarle el costo del voto hasta el infinito y decirle te tienes que comprometer con esto, con lo otro, con aquello, y sobre todo con el tema educativo. ¿Qué nos traes para el Realito? ¿Qué nos traes para Villas del Pedregal en materia educativa? Y hay que grabarlos y hay que exhibirlos. Si se comprometen bien, y si no también hay que decir este señor candidato no sabe de educación y no trae propuesta educativa. Que sea el tema educativo el principal eje de estas campañas políticas, y que sea también el motivo de nuestra toma de decisión en materia de intención de voto. Aquel candidato que tenga mejores propuestas, voten por él, sea cual sea. Si a ustedes los convence un candidato de que trae buenas propuestas educativas, tengan la seguridad de que ahí es donde se tiene que definir la intención del voto, no con despensas ni con promesas de mejores salarios o de transformar el mundo, no. O te voy a regalar una beca, o te voy a regalar, no es por ahí el asunto. Exactamente. ¿Qué vas a hacer por las escuelas? ¿Qué vas a hacer por mi escuela? ¿Qué vas a hacer por mi hijo en materia educativa? A partir de ahí, el que mejor los convenza, ahí vamos, ¿no? Yo como padre de familia creo tengo la responsabilidad principal, no estoy soslayando ni tampoco le quiero aventar la pelota a las instancias de gobierno en el nivel que sea. Pero también debo ser consciente que si hay alguien que me está tratando de engañar para que yo le dé mi voto, y ese alguien lo primero que va a dañar es a mi hijo, solapando a estas sordas, pues yo estaría, perdóneme, pero retrasado mental si le doy mi voto a alguien que solapa que dejen a mi hijo tirado en las aulas, ¿no? No me va a chamaquear, ¿no? Y que anden en la revuelta callejera y que anden de provocadores, de agitadores, de desestabilizadores sociales, a cambio de pagarles, porque mire, ese es el punto medular, Eric. Todavía dijeran, bueno, se salieron, pero les descontaron el día, o les dieron de baja por su actitud ilegal. Todo lo contrario, se les solapa, se les aplaude, y se les sigue entregando a manos llenas, quizá ya no tan abiertamente, ya no tan en público, pero se siguen firmando
acuerdos bajo la mesa, minutas que depradan, o sea, son depredadores del presupuesto y no dejan ningún provecho, ningún beneficio. Ese es el punto medular. Todavía dijéramos, y lo hemos dicho muchas veces, ya les entregaron los miles de millones de pesos para este año, pero nos garantizan que se cumpla el ciclo. Padre, ¿no? Órale, y que hay una buena evaluación para que nuestros hijos sepamos, que sepamos que sí salieron bien preparados de la primaria para la secundaria y así sucesivamente, pero no es el caso, Eric. Y ahí es ahí donde tendremos que llegar a la reflexión, a invitar a la población a la reflexión, a que vea realmente, que no se fanatice, y si piensa que sus hijos son cosa aparte o no deben ser prioridad, pues entonces la verdad ya no tendríamos conciencia ninguna, si no defendemos lo principal, que es la familia, los hijos. Así es, tenemos hoy más que nunca que defender la educación de nuestros hijos y elevar el costo de la inacción de los actores políticos, el costo de la demagogia, elevárselos al infinito y exhibir a todo aquel que busque por medios falaces inducirnos hacia una intención del voto que no nos llevará a nada. Creo que en ese punto hay que reflexionar profundamente, hay que centrarnos en que este despertar de conciencias debe demostrarse este próximo 1 de julio y sobre todo debe ser el tamiz que haces por la educación de mis hijos para votar, porque en caso contrario pues seguiremos dilapidando años, dinero, salarios, sueños y aspiraciones de las generaciones más jóvenes, sobre todo, que no van a lograr desarrollarse a plenitud y van a quedarse como muchos fuera del sistema educativo, fuera de la movilidad social, del desarrollo, del estudiar una carrera, de estudiar un posgrado, de poner su propia empresa, de viajar, de hacer su propia carrera de éxito. Y esto pasa esencialmente por un sistema educativo que no funciona y que en prácticamente entera medida se debe a la mala actuación de las autoridades, que deberían de estar haciendo más por la educación de Michoacán en lugar de hacer tanta politiquería. Y agregaría, perdón Ricardo, yo agregaría una cosa más, si me lo permite, don Eric. Creo que es un anzuelo, es un ardid ofrecer, premiar la baquetonería, perdóneme, la vagancia, decirle, tú que no estudias, tú que no trabajas, yo, Estado, te voy a dar dinero para que te la pases a todo dar. ¿Cuál incentivo de trabajar si a mí me van a estar dando una pensión, entre comillas? ¿Sí? Pues yo ya no me esfuerzo. Yo ya tengo 60 y más. Mi esposa también, en mi familia somos 5, si juntamos todo lo que dicen que nos van a regalar. ¿Sí, para qué? Pues yo ya ni me preocupo, ya me dedico a rascarme el ombligo, Eric. Así es, caemos en una zona de confort y de mediocridad y en donde vivimos del privilegio que está cimentado exclusivamente en alienar los recursos que deberían de estar dedicados a la educación de nuestros hijos, y eso es inaceptable y hay que decir, ya basta de medrar con el presupuesto educativo en Michoacán y en el país. Y medrar con las necesidades de la gente, porque eso tampoco se vale. Y bien sale el Bronco y dice ayer o antier, yo en mi carácter, en caso de que ganara la presidencia, yo a los que trabajan les voy a dar, y textual dijo, a los huevones yo no les doy nada. ¿Por qué les voy a dar? Entonces hay que ver los contrastes y hay que ver las opiniones de cada quien, pero el otro atiende mucho al clientelismo electoral, y ese va a cambiar lo que sea con tal de tener votos, ¿sí? Y espérese, porque de aquí a que llegue el 1 de julio, el domingo de la jornada comicial, van a arreciar de lo que estamos platicando, estos guachicoleros de la educación, van a arreciar, ¿sí? Los métodos que saben perfecto, que tienen, pero que se lo saben a la perfección, plantones, van a empezar a apretar, van a empezar a calentar el ambiente. Acuérdese de mí, don Eric, y va a haber Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, DF, porque es parte de la estrategia que traen estos, ¿sí? Porque además hay de los que andan, de los que son agresores y que se distinguen en los mítines por ir a calentar el ambiente, por ir a agredir, por ir a hacer lo que saben hacer, sí, ya tienen posiciones, van a tener hasta fuero después del 1 de julio. Hágame usted el favor.
así es, le están apostando a esto, Claro. están apostando a lograr tener una posición de privilegio desde la cual garanticen impunidad, pero también veamos que desde ahora ya se anunciaron todo este tipo de medidas, de acciones deleznables, estimados Jorge, Ricardo y amable auditorio, de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, en donde a partir del 30 de abril están convocando un paro de 72 horas, y en una ruta que van como siempre, 15 de mayo, a declarar un paro indefinido de labores. Esto es verdaderamente repudiable y el colmo del desprecio absoluto que sienten por la niñez y juventud. ¿Qué es lo que menos les importa? Se hayan atrevido a convocar un paro de labores en pleno 30 de abril. O sea, eso es burlarse de la gente, es burlarse de la inteligencia y de la sensibilidad de los mexicanos. Ya basta de estar incurriendo en este tipo de medidas que nada abonan a sus causas. No pienso que vayan a aparecer 43 estudiantes desaparecidos por convocar un paro en un día del niño, ni que se vayan a instalar a maestros cesados por andar en marcha, por convocar un paro en un día del niño. Creo que ya basta de insultar la inteligencia de las bases y de seguir medrando con el recurso educativo que debería estar destinado para eso precisamente. Pues estamos en un momento crucial, si me permite la expresión, Eric Avilés, y la gente debe reflexionar más allá del fanatismo, más allá de la irritación social, que es entendible, más allá del descontento, que también está justificado, pero no para dar saltos al vacío y no para poner en riesgo el futuro. Yo sigo pensando en los que vienen atrás, y ese futuro está todavía más incierto que nunca antes, ante esta posibilidad de que se queden al frente del poder los desestabilizadores. ¿Usted se imagina a la gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dirigiendo la Secretaría de Educación Pública? Que sería uno de los puntos. Ya nos ha pasado en Michoacán, y los resultados han sido funestos, también desastrosos, niveles, subsistemas, y por supuesto en miles de planteles educativos en donde se abandona la rectoría de la educación y los intereses de las escuelas destinados a salvaguardar la vivencia del artículo 3 se pervierten y ahora se convierten en parte de un engranaje, de una maquinaria destinada a obtener recursos y poder, como lo hace la coordinadora. Esperemos que esto se pare en seco, que ya no haya ese abuso de parte de las huestes de la coordinadora a partir de toma de decisiones inteligentes de parte de los funcionarios que deben de hacer cumplir la ley y no permitir y no entregar los recursos educativos y el control de las escuelas a quienes no están en absoluto centrados en cumplir con una vocación docente, con salvaguardar el derecho a aprender de los niños y jóvenes. Pues así las cosas, don Eric, le queremos agradecer como siempre la posibilidad de estos enlaces y bueno, pues de mi parte sería lo último. Estamos en la recta final, el año lectivo va a terminar, ya se anuncia un nuevo paro, ese nuevo paro podrán incluso seguirlo prorrogando o prorrateando, si me dice usted, si me permite la expresión, porque ya a finales de mayo, principios de junio, pues volvemos con la misma cantaleta de siempre, no poner en riesgo el cierre del ciclo escolar. ¿Cómo ve usted las cosas ya en el terreno de Michoacán? Porque sabe que esto que hagan antes de las elecciones deben tomarlo en cuenta los electores, así de simple. Totalmente de acuerdo, el panorama no se ve fácil, sobre todo por los temas de rezago educativo, de ignorancia, de analfabetismo que están presentes hoy entre nuestra población. El promedio de escolaridad de Michoacán de personas mayores de 15 años es de 7.9, ni siquiera segundo de secundaria. Esto implica que técnicamente todos los michoacanos en promedio estamos en rezago educativo. Un pueblo ignorante es un pueblo manejable, un pueblo dócil, un pueblo que es relativamente sencillo engañarle, pero no podemos permitir que sigamos así. Es momento de que analicemos a fondo lo que se nos dice, lo que se nos promete, para poder llegar al 1 de julio con una intención de voto bien razonada. Y también hay que decirlo, no necesariamente los candidatos
son omisos o los partidos políticos se olvidan del tema educativo, sino que también nosotros los ciudadanos no les hemos hecho saber que una prioridad altísima, o tal vez la más alta de todas, debe de ser la educación, por lo cual realizan propuestas superficiales, burdas, de pastelazo y reflexivas para el tema y no lo toman en serio. Hoy más que nunca los cuartos de guerra, los asesores, el equipo cercano de los candidatos y por supuesto ellos principalmente deben de revisar lo que van a decir, deben de proponer verdaderas plataformas educativas transformadoras. Con ese ahínco que se buscan las ubicaciones de las casillas, de las secciones, de los líderes, de los actores clave, yo quisiera ver a los candidatos ahorita buscando dónde están las escuelas de palitos, dónde están las comunidades más marginadas, las que obtienen los últimos lugares en materia de logro escolar, para ahora sí estar haciendo una propuesta de campaña. Me gustaría mucho poder ver que haya campañas en las que lleguen los candidatos diciendo vamos a elevar el aprendizaje, vamos a mejorar el dominio de las matemáticas en primaria en esta comunidad, les vamos a poner un maestro, o voy a venir yo a dar clases personalmente los sábados. A mí me encantaría ver una campaña en ese tenor, no más en tema de propuestas y dádivas facilonas que ya no convencen a nadie y que sabemos solamente lucran con el hambre de toda aquella población que el 1 de julio no va a tener que ayunar para llevar las tareas a votar. Candidatos que ofertaran nunca más un niño sin escuela, nunca más un niño sin clases. Esos son los... eso. ¿No? Sí, a mí se me haría fabuloso y empezaríamos a hablar de educación, ahora sí en serio, en otro nivel, y dejaríamos de hablar de politiquería. Bueno, pues ese es el mundo ideal, pero ya vemos que la realidad nos vapulea. Gracias, Eric. Al contrario, gracias como siempre por el espacio, por tomarme en cuenta y por seguir inacabablemente este debate educativo por Michoacán. No podríamos actuar en contrario, Eric, cuando de verdad esto no es retórica, Siempre se habla en la retórica oficial, la juventud, la niñez, el futuro de este país. Y si a este futuro le cortamos las manos y le cortamos las piernas, vamos a tener un país de minusválidos, perdóneme la expresión, mentales. Así es, creo que es tiempo de revertir esta situación y hay que seguir tocando estos importantes temas porque son trascendentes para el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy bien, Eric Avilés, muchas gracias, como siempre. Gracias, excelente. Gracias. Bueno, pues fue Eric Avilés, él es el representante de Mexicanos Primero en Michoacán. Hacemos una pausa, recuerde usted que transmitimos desde nuestras instalaciones aquí en Portal Hidalgo, en el centro histórico de la bellísima, incomparable capital de Michoacán, la señorial Morelia. Son las 12:39 de este viernes 20 de abril, en donde, por cierto, Ricardo, nuestro productor Pedro Chávez, el Popeye, ¿ahora qué hizo? Está feliz y encantado de la vida. Desde muy temprano le alegraron el día. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Sintoniza usted la radio de Portal Hidalgo. Música para todos los gustos. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª legislatura. Si tu enfermedad no ha sido aliviada con los métodos de la medicina tradicional, es momento que conozcas el método del doctor Isaac Gois, el par biomagnético. Descubrimiento de México para el mundo que regula y armoniza el pH del organismo, no produce daño ni efectos indeseables. Con el par biomagnético se detecta la patología antes de su manifestación clínica, detiene el daño productivo por bacterias, virus, hongos, toxinas y parásitos, pero sobre todo evita costosos tratamientos y es aplicable a cualquier tipo de paciente, incluyendo recién nacidos y embarazadas, sin ninguna contraindicación. La terapeuta en biomagnetismo médico María de Lourdes Ponce Rendón te ofrece sus servicios en Loma Grande 334, Colonia Lomas del Valle. Teléfono 326-1994, 326-1994. El Internet es la herramienta adecuada para mejorar sus ventas.
Contáctenos 313-7433, portalhidalgo.com. La Pasión Deportiva regresa con ustedes. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9, estaremos con ustedes. ¿Quién? El profesor Juan Manuel Macedo y todo su equipo estará para darles las mejores noticias deportivas aquí por Portal Hidalgo. Restaurant Bar, La Cabaña del Mar, 100% familiar. Pide tu bebida favorita y saborea la más exquisita botana, toda la que quieras. Comida y mariscos a la carta, karaoke. Además, los mejores imitadores. Lago de Chapala 439, entre Vicente Santamaría y Río Yaqui. 2x1 de martes a domingo, de 12 a 3 de la tarde. Restaurant Bar, 100% familiar. La Cabaña del Mar. Información responsable. Reconocimiento también porque ustedes fueron de los que sí expusieron con oportunidad que esta obra no tendría que realizarse como la está haciendo Alfonso y mucho menos. Opinión inteligente. El alcalde que habla y pregona que este es un gobierno que escucha a la sociedad y que está abierto a la sociedad y a sus gobernados, pues no es más que un falaz, es un mentiroso. portalhidalgo.com. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª Legislatura. Sintoniza usted la radio de Portal Hidalgo. Música para todos los gustos. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª Legislatura. Si tu enfermedad no ha sido aliviada con los métodos de la medicina tradicional, es momento que conozcas el método del doctor Isaac Gois, el par biomagnético. Descubrimiento de México para el mundo que regula y armoniza el pH del organismo, no produce daño ni efectos indeseables. Con el par biomagnético se detecta la patología antes de su manifestación clínica, detiene el daño productivo por bacterias, virus, hongos, toxinas y parásitos, pero sobre todo evita costosos tratamientos y es aplicable a cualquier tipo de paciente, incluyendo recién nacidos y embarazadas, sin ninguna contraindicación. La terapeuta en biomagnetismo médico María de Lourdes Ponce Rendón te ofrece sus servicios en Loma Grande 334, Colonia Lomas del Valle. Teléfono 326-1994, 326-1994. El Internet es la herramienta adecuada para mejorar sus ventas. Contáctenos 313-7433, portalhidalgo.com. La Pasión Deportiva regresa con ustedes. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9, estaremos con ustedes. ¿Quién? El profesor Juan Manuel Macedo y todo su equipo estará para darles las mejores noticias deportivas aquí por Portal Hidalgo. Restaurant Bar, La Cabaña del Mar, 100% familiar. Pide tu bebida favorita y saborea la más exquisita botana, toda la que quieras. Comida y mariscos a la carta, karaoke. Además, los mejores imitadores. Lago de Chapala 439, entre Vicente Santamaría y Río Yaqui. 2x1 de martes a domingo, de 12 a 3 de la tarde. Restaurant Bar, 100% familiar. La Cabaña del Mar. Información responsable. Reconocimiento también porque ustedes fueron de los que sí expusieron con oportunidad que esta obra no tendría que realizarse como la está haciendo Alfonso y mucho menos. Opinión inteligente. El alcalde que habla y pregona que este es un gobierno que escucha a la sociedad y que está abierto a la sociedad y a sus gobernados, pues no es más que un falaz, es un mentiroso. portalhidalgo.com.
Bien, está aprobado el formato para el debate presidencial el próximo domingo. Habrá que verlo, quien tenga interés, inquietud, hay que verlo, hay que conocer las propuestas que tengan cada uno de los 5 candidatos, porque también estará participando el último que se agregó, que es el señor Jaime Rodríguez el Bronco, Margarita Zavala, José Antonio Meade, ¿ya sabes quién? Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. En el escenario, Ricardo, hay muchas cosas que tendrán que aclararse y esperemos que este sea el foro adecuado, ¿no? Sobre todo en el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien sigue alardeando de que es el único casto y puro en este país, es el único inmaculado, ¿no? Y que por tal motivo, pues ya la ganó, lleva como 20 puntos. Él ya se siente en la presidencia, incluso ahorita ya supuestamente ya anda buscando para tener un congreso a modo, un congreso como el que tuvo en la Ciudad de México para hacer y deshacer, para encapsular incluso el gasto que se hizo de los segundos pisos, que sigue siendo un auténtico misterio. Pero decimos esto porque en el seguimiento al asunto de la avioneta, que todos los pejebots han tratado de minimizar con insultos. Permíteme, oye, qué bárbaro, oye Jorge, sí es cierto eso, oye, y yo estaba medio escéptico, pero y todos son casi, es el mismo texto, pero con diferente nombre. Son cuentas falsas. Sí, pues, oye, pero qué niveles, ¿quién les paga, no? No, sí, pero qué niveles de lenguaje, Jorge. No, uno no se espanta, ¿no? Nosotros venimos también de barrio, ¿sí? No nos espantamos ni venimos a decir, uy, nosotros somos nada. Pero dices, no, ¿quieres usted conocer a un chairo? Abra las redes y nada más di algo del López Obrador y vas a ver. Vea cuando están insultando a alguien, ese es un chairo. Y sobre todo tiene en su inmensa mayoría una cuenta falsa, porque es hasta cobarde, se inventa un nombre. Sí, se inventan nombres. Vamos, esto es una estrategia, también hay que decirlo, y se les da una conducción y todos la tienen que propalar y en ese tenor, bueno. Y cierro el comentario porque lo que tú estás diciendo y te dejo, es por el asunto de la avioneta, ¿sí? Cuando hay un asunto que les incomoda, que los mueve, ya no quiero decir desestabiliza para que no se sientan aludidos, inmediatamente viene la reacción en cadena, ¿no? Viene... y se te deja venir, pero con todo, Como si fueran... Pero con todo. De estos perros raza... Sí, no, pitbull, de este tipo de... Pero con todo se te dejan venir. Especie. Bueno, pero... Y es en cascada uno, y entra el otro, y entra el otro, y entra el otro, y entra el otro, pero te avasallan, en serio, Ahí tendría que haber una regulación, Jorge. Yo creo... Mira, es muy simple. Ustedes... No es dueño de las redes, por supuesto, pero sí usted tiene el criterio para que si está dando la cara, pone su nombre y hay los datos que lo identifican como tal, pues si hay una agresión, bórrelo. Sí. No hay más que borrarlos. No les dé espacio, no les dé oportunidad, no les conteste, no los saque de quicio porque se le vienen en manada. Borre el comentario, bloquee el nombre y se acabó. No opines en contrario a ellos. No opines, porque inmediatamente te empiezan la mejor técnica. Te empiezan a mentar la madre. Por eso, la mejor técnica. Le llega una agresión a su correo, a su Face. Tiene usted ahí la gran posibilidad de borrarlo. Primero, borrar el mensaje y segundo, bloquear a quien la está o lo está insultando. Y eso les duele todavía más porque se quedan sin la oportunidad ya, por lo menos con ese nombre o con esa cuenta, de entrar a hacer un comentario a tu cuenta, a la tuya, a la que tú quieres. Pero déjame decir otra cosa. Que te paguen por estar mentando madres. Oye, qué chamba. No, pero además ¡hombre! Lo mejor de las cosas para ellos es que les pagan con recursos que salen de nuestros impuestos, a los que nos insultan. No, y se sienten bien cómodos, ¿no? Pues y hasta con faltas de ortografía. No, pues no. Eso no saben que hay escuelas nocturnas. No, hombre, pero no. Déjame nada más comentar esto, por favor, porque si no se nos agota el tiempo. Mire, en el seguimiento del asunto de la avioneta, pues resulta que esta avioneta, dicen la gente de Andrés Manuel López Obrador, la rentó un impresentable que es Alfonso Durazo. Ya hemos hablado hasta el cansancio de los antecedentes de este tipo, que es una fichita, es un pájaro de cuentas. Bueno, él, a quien anticipadamente se le ha asignado o designado secretario de Seguridad Pública para el próximo sexenio. Hazme favor. Yo hubo un Durazo al frente de esto, Contrató
el servicio de esta Cessna 401 con matrícula HBSHW, que es de tipo comercial, pero no de tipo privado para este servicio. Uh-huh. Usted puede tener su avioneta, pero no la puede rentar, o si la renta en estas condiciones se está cometiendo un ilícito. Pero hay otro dato ahí, ¿no? 68. 68, ¿no? Termino. Servicios y Reparaciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima de CB, es el membrete o la razón fiscal con la que se facturó el vuelo, que costó 76,560 pesos. Dejemos el gasto, eso es lo de menos. El asunto es aquí cómo se prohija desde una candidatura actuar en la ilegalidad. Que eso es lo que estamos hartos en este país. Fuera López Obrador o fuera cualquier otro que cometiera un error así, tendría que ser cuestionado. Este Servicios y Reparaciones Aeronáuticos de Sociedad Anónima de CB es administrada por Gerardo Andere García, ¿sí? Es copropietario con Gerardo Moisés Andere Zaguayo. Ellos son padre y esposo de la dueña, por lo menos que aparece en eso que es como un tarjetón, ¿sí? De la aeronave. Vamos, como el nombre que aparece en la tarjeta de circulación. Si usted tuviera un vehículo, ese vehículo, su esposo y su suegro lo rentaron a través de una empresa. Pero así es la analogía. ¿Pero qué modelo es? 68, ¿verdad? Por eso. Oye, espérame, si al subirse a esa avioneta tiene un desperfecto, tiene más de 50 años esa avioneta. ¿Le pasa algo? Le pasa algo, Jorge. Sí. Es algo en lo que muy pocos han reparado. ¿Le pasa algo a esa avioneta, un desperfecto mecánico en pleno vuelo, porque recorrió 1,000 kilómetros el traslado? 600 kilómetros. Sí, bueno, si le pasa algún... este país, Jorge... No. Bueno, el chiste es que sigamos con el tema, ¿no? Estos dos hombres, está documentado, los que señalábamos minutos antes, el señor Gerardo Moisés Andere Zaguayo y el señor Gerardo Andere García. Estos dos hombres, fíjese, son propietarios del 95% de las acciones que es la firma o registro fiscal facturante, pero cuenta con varios pendientes de carácter penal. Andere Zaguayo, por ejemplo, estuvo bajo un expediente abierto en un juzgado de primera instancia penal en Hermosillo, Sonora. Ojo. En tanto que el otro Andere García, se amparó recientemente para evitar una orden de detención o de aprehensión, acusado del desvío de 750 millones de pesos en su calidad de director general de crédito público. ¿Saben dónde? En el gobierno panista de otro corrupto que no ha tenido a bien la autoridad llamar a cuentas y que se llama Guillermo Padres, el mismo que mandó a hacerse una presa para su usufructo personal. Que ahí le ha pasado desapercibido a don Ricardo Anaya. Ahí, a ver, el señor Durazo tendría que explicar por qué se relaciona con este tipo de pájaros de cuenta. Pues porque López Obrador es muy proclive a tener amistades de dudosa conducta. Entonces no se puede ser honesto de dientes para afuera. No, claro que no. Si yo soy honesto, pero me junto con los deshonestos, yo ya por mi pura imagen ya los purifiqué, ¿no? Como dicen. El chiste es que este señor, que fue funcionario del gobierno de Guillermo Padres, pues es el que está en el cochupo de esta avioneta. Tuvieron que facturar. El problema es que no pueden facturar porque no tienen licencia para un servicio de avión. Y vamos a ver cuál es la sanción que va a aplicar el Instituto. El INE vamos a ver. Está de broma en esto. Yo sigo pensando que vamos a ver si le sigue teniendo miedo. Le tienen miedo, le tienen pavor de aplicar. ¿Desde cuánto tiempo anduvo en campaña y a poco le tiene miedo una amonestación? ¿Y si llega? El punto medular, y quiero concluir con esto porque se nos agotó el tiempo. El punto medular es que este señor, Andere García, debió haber pagado un crédito hipotecario y jamás lo hizo y desvió el recurso para pagar cadenas productivas.
el daño patrimonial reclamado al dueño de la compañía esta que mencionamos es de 65 millones de pesos. Para que sepa usted la calaña de tipos con los que se rodea y que le están prestando. Yo sí pongo en tela de juicio. Pueden haberle facturado para salir del paso, sí, pero dudo mucho que le hayan cobrado por el servicio. Le prestaron la avioneta, la utilizó, ¿sí? ¿A cambio de qué? Pues de impunidad, pues si el señor está bajo procesos y anda amparado con el amparo en el bolsillo para que no lo detengan, pues evidentemente que algún favor está pidiendo a cambio, pero ¿no? Ya no lo digas porque eres un mentiroso, hombre. No, bueno. Oye, nada más. Eres parte tú de los... Nada más hay que documentarse, ¿no? Nada más es lo único que pedimos. Ya llegamos al final de esta vámonos. Popeye. Le agradecemos mucho, como siempre, a nuestro productor que desde temprana hora, pero muy temprana hora, trae una sonrisa de oreja a oreja. Le hicieron el día, ¿verdad? Lo que pasa es que se enteró que ya no le van a tocar el abandonado y que ya regresa. No, pero lo que me refiero yo es aquí en el programa, ¿ya le hicieron el día? Siempre. ¿Sí, Popeye? Siempre. Porque una cosa es allá a mi amigo Popeye siempre le hacen el día. Pero, ¿le hicieron el día en la mañana, Popeye? ¿No? ¿Que me calle? Ok, me callo. Bueno, está bien, Popeye. Bueno, saludos, Popeye. Vámonos. No la Cruz Azulés, Popeye. No la Cruz Azulés, porque sí está... Ay, por cierto, el Cruz Azul va contra el Morelia, ¿no? ¿Cuándo? Mañana. Juegan el último partido en el Estadio Azul. En el Estadio Azul. Sería una vergüenza aún mayor para el Cruz Azul que siendo el último partido en su casa... Lo pierda. Ya estando descalificado como está, por cierto, se deje vencer, ¿no? Porque de por sí no las trae todas consigo su entrenador. Y es bueno el entrenador. Y sí, pero parecía que hay una maldición ahí porque contratan buenos técnicos. Pero no levantan ni con brujería. Contratan buenos jugadores y todo, pero pues nomás no da color. No, y me acuerdo 22 años de jugar en el Estadio Azul y jamás se coronó ahí. Y me acuerdo de la final en el Azteca donde el Necaxa se los almorzó 2-0. Con gol de Basay y con gol de Aguinaga. Hay algunos comentaristas deportivos que no conocen al Necaxa. Hay que decirles para hay que leer un poquito, nada más hay que leer un poquito. Ahora que la internet les permite acceder a información. Pero no van a leer, les da flojera. Vámonos pues, que tengan un excelente fin de semana. Vámonos. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª legislatura.